Y hoy vamos a continuar haciendo algo más de esta parte teórica. Vamos a definir lo que es el núcleo de un homomorfismo. Bien. ¿Se observa la pantalla a cuadros? Esa es la pizarra digital, por si acaso, ¿no? Muy bien. Ok. Quería comentarles de que nada raro de que el siguiente semestre continúe siendo con estas características, virtual. Nada raro, pero bueno, nadie sabe que eso suceda, pero si fuese así, entonces los controles a nivel de exámenes, todo eso es mucho más estricto, ¿no? Muy bien, entonces ustedes también tienen que ir viendo esa situación, aprender pues este tipo de educación también, ¿no? Bien, estamos haciendo estructura de grupos, ok, ya. Esta partecita es sumamente importante en grupos. Bien, esto. Perfecto. Un ejemplo bastante importante es el siguiente ejemplo. Sea Zn, este conjunto está formado por la clase de equivalencia del 0, del 1, la clase de equivalencia del 2, del 3 y así sucesivamente hasta n-1, la clase de equivalencia del n-1. Hemos hecho y hemos deducido este conjunto en su debido momento, ¿no? Bien. La notación podría ser también la siguiente. En algunos libros utilizan para la clase de equivalencia del 0, entre corchetes el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. La clase de equivalencia del 3, la clase de equivalencia del n-1. Bueno. Muchos libros utilizan simplemente la siguiente notación, comprendiendo de que estos no son los números naturales, el 0, enteros positivos, el 0, el 1, el 2, sino las clases de equivalencia. Entonces, se está entendiendo de esta manera, ¿no? Ok, en cualquiera de estas dos situaciones puede presentarse y ustedes tienen que estar atentos, ¿no? Que estos, el 0, el 1, el 2, son clases de equivalencia, ¿ya? Bien. Bien. ¿Qué más tenemos que decir de este conjunto? Bueno. Este conjunto, con la operación de suma de clases de equivalencia, por supuesto, en Z sub n, estaríamos sumando entonces elementos de Z sub n, suma de clases de equivalencia, es un grupo. Es un grupo. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Quizás con algunas aclaraciones. A ver, un ratito.
Bien. Daremos un ejemplo. En particular, Z3, una operación de suma, es un grupo. Es un grupo. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es la tabla? Bueno, es decir, si bien Z3 es el conjunto con elementos 0, 1 y 2, por supuesto que la clase de equivalencia del 0, del 2, la clase de equivalencia, perdón, del 1 y la clase de equivalencia del 2. No se escribe la clase de equivalencia del 3, por definición. Fíjense, el último término es a n menos 1, en este caso a 3 menos 1, 2, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo está definido la tabla de la suma o la operación de la suma para tres elementos? A ver, veremos eso. Entonces, estos son los elementos de Z3. Entonces, definimos, sumamos 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. No hay ningún problema hasta ahí, ¿ya? Análogamente, 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Pero aquí no hay 3. Entonces, en lugar de 3 se escribe el 0. Es decir, más o menos sucede el siguiente círculo. 0, 1, 2. El siguiente va a ser 3. 4, 5, 6, es decir, así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos 1 más 2, 3, el 3 es equivalente al 0. ¿Ya? Y vamos llenando la otra parte de la tabla. 2 más 0, 2. Con mucha naturalidad podemos sumar como si fuesen números naturales. No hay problema. 2 más 1, 3, pero 3 es equivalente a 0. ¿No? 2 más 2, 4, pero 4 es equivalente a 1. Entonces, por eso es que podemos decir que este grupo, perdón, este conjunto Z3 con la operación de la suma es un grupo, ¿no? Veamos si es un grupo. Sí, es un grupo. Entonces, 2 puntos, la ley interna, ¿no? La primera propiedad, la ley interna. Evidentemente, se verifica la ley interna. Fíjense, cuando tú operas dos elementos en Z3, no se sale de los elementos del conjunto de Z3, ¿no? Entonces, verifica la ley interna. La propiedad asociativa, la ley asociativa. Entonces, tú agarras, si quieres, 3 elementos y, por supuesto, vamos a verificar si evidentemente es asociativa para cualquiera 3 elementos, ¿no? A ver, 0 más 1, 0 más 1, 1. Más 2, esto es igual. 0 se mantiene, 1 más 2, 0. 1 más 2, 1 más 2, 0. 0 más 0, 0. Entonces, 0 es igual a 0, ¿verdad? Se verifica la propiedad asociativa para el 0, para el 1 y para el 2. Pero la propiedad asociativa es para cualquiera tres números, ¿no? De conjunto Z sub 3. A ver, veremos para esto. ¿No? Estoy queriendo ver si evidentemente es asociativa, ¿no? 1 más 2, 3, ¿no? 0 entonces. Más 2. 1 más 2 más 2. 2 más 2, 1. 0 más 2. 0 más 2, 2. 1 más 1, 1. Perdón, 2. Entonces, también se verifica. Es asociativa, ¿no? ¿Cuál será el elemento neutro? Por supuesto que va a ser el 0, ¿no? Cualquier elemento de Z3 más el 0 siempre me da el mismo elemento, el 2 más el 0, 2, ¿no? Esos son todos los elementos. Entonces, 3, el elemento neutro es el 3. El elemento opuesto,
elemento opuesto. Es decir, el 0 tendría que tener su elemento opuesto, el 1 también, y el 2, porque Z3 tiene solo 3 elementos, ¿no? ¿Cuál es el elemento opuesto del 0? Vamos a la anterior página. Entonces hay que ir a buscar el 0, ¿con qué otro elemento operado te da el elemento neutro, ¿no? Entonces, 0 operado con 0 me da el neutro, ¿no? Para el 1 operado con el 2 me da el neutro, entonces el opuesto del 1 ha sido el 2. Para el 2 operado con qué elemento me da el 0, el 1, entonces el 1 es el elemento opuesto, ¿ya? Siguiente, para el 0 el 0, para el 1 el 2, para el 2 el 1, ¿no? Todos los elementos tienen su elemento opuesto, por lo tanto, este conjunto, que es Z3 con la operación de la suma, es grupo. ¿Ya? Es grupo. Ok. Muy bien. Bien, otro ejemplo. Por supuesto que Zn con la multiplicación no es un grupo. No es un grupo. No es un grupo. Un ejemplo podríamos dar. Por ejemplo, Z4 con el producto no es un grupo. No es un grupo. Eso nuevamente tendríamos que construir la tabla y verificar si evidentemente es o no un grupo, porque si fuese un grupo, pues, tiene que formar las 4 propiedades, ¿no? Tiene que verificar las 4 propiedades. La ley interna, la propiedad asociativa, el elemento neutro, la existencia del elemento neutro, y cada elemento tiene que tener su opuesto, ¿no? Bueno. Ya. Pueden trabajar la tabla. ¿Cuál sería la tabla? A ver, Z4 va a ser el conjunto con elementos 0, 1, 2, 3. 4 elementos, ¿no? La tabla tendría que ser la siguiente. Para 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Bajo el producto, ¿no? Bajo el producto. Ok. Bueno, a ver. Bueno, por si acaso, este es un grupo, como en el anterior ejemplo hemos estado viendo, es un grupo cíclico, ¿no? Por ejemplo, empieza en el 0, pasa al 1, 2, nuevamente vuelve al ciclo 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito, ¿no? Pero, claro, el 5, por ejemplo, es equivalente al 2, el 3 al 0, el 4 al 1, el 7 es al 1, ¿ve? Entonces, por supuesto que otra forma de ver que el 4, por ejemplo, es equivalente al 1, es agarrar el 4 y dividir entre 3, ¿no? El resto es el que te indica que es equivalente al 1, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, para el 5. El 5 lo divides entre 3 a 1, resto 2. El 5 es equivalente al 2, ¿no? Es lo que vamos a... Para construir esta tabla, lo que vamos a utilizar es aquello, ¿ya? 0 por 0, 0, con mucha naturalidad. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Está bien. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. ¿Ah? El 4 es el equivalente al 0, ¿no? ¿Ya? 4.
4 dividido entre 4, 1, 0. Entonces es equivalente al 0. 4 por 3, 6. ¿Ah? El 6 dividido entre 4 es equivalente a 2. ¿Ya? Eso es lo que sucede. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. Claro, aquí está 3. 3 por 2, 6. 6 divididos entre 4, ese es equivalente a 2. 3 por 3, 9. Eso es lo que no hemos calculado. 9 divididos entre 4, a 1, a 2, ¿no? 2 por 4, 8, 9. Entonces es equivalente a 1. ¿No? Esta es la tabla para el producto de Z sub 4. ¿No? Ahora, verificaremos que no es un grupo, ¿no? Bueno, la ley interna se verifica, ¿no? Porque, fíjense, en sus resultados, operando dos elementos de Z4, cualquiera, nunca se sabe de Z4, ¿no ve? Que este es 1, el 0, ningún elemento en esta parte es distinto de Z4. Entonces, la ley interna se verifica. Verifiquen la ley asociativa, la existencia del elemento neutro y del opuesto o inverso. Inverso. Y me dicen, no se verifica tal propiedad, ¿no? Vean la asociativa y luego ven cuál sería el elemento neutro. ¿Ya? Tienen 5 minutos para que voy a controlar el tiempo. 2 de la tarde, 40, 45, ¿no? Vean si es asociativo en principio. Hay que hacer lo que siempre hemos hecho, ¿no? Pero para el producto. Muy bien. Muy bien. Ok. Ese elemento neutro es el elemento identidad, es decir, cualquier elemento de Z4
operado con ese elemento neutro tiene que darnos el elemento, ¿no es cierto? Por eso es que estaría jugando el papel de identidad, ¿no? Porque es para el producto. Sí. A ver, de una vez haremos. Pero, a ver, consultaré a alguien. ¿Alguien puede decirme cuál es el elemento neutro en este conjunto bajo la operación del producto? A ese elemento neutro le hemos llamado también identidad, ¿no? Porque la operación es el producto. Es decir, el 4, veremos, a ver, pero, a ver, voy a volver a ver, ¿por qué tendría que ser el 4? Pero si aquí el 4 es equivalente al 0, por si acaso, ¿no es cierto? Estarás queriendo indicar que es el 0 el elemento neutro. A ver, veremos. ¿No es cierto? Veamos el elemento identidad. Identidad. 2 puntos. Cualquier elemento X que pertenece a Z4 multiplicado por este elemento identidad nos tiene que reproducir el mismo elemento X, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si X es 0, 0 operado por qué elemento me reproduce el 0. Por el 1. Voy a la anterior página, a ver, 0, con el 0, ¿no? El 1 también puede ser, fíjense, o podría ser el 2. Increíble, ¿no? Vamos a la siguiente página. No siempre es el 0, puede ser el 1 también. Claro, aquí hay varias alternativas. ¿No es cierto? Bien, a ver, para el 1, ¿qué pasa para el 1? El 1 operado por qué elemento me da 1. Voy a la anterior página. Operado por qué elemento me da 1. Ah, mire, por el 1, ¿no? 1 operado por el 1 mismo me da 1. Ya. Siguiente, este tendría que ser el 1. Para cuando X vale 2, ¿no? El 2 operado, ¿con qué elemento me da el 2? Voy a la anterior página. 2 operado o multiplicado por qué elemento me da el 2. El 2. El 1 y el 3. ¿Están de acuerdo? Y para el X igual a 3, 3 operado con qué elemento me da 3. Voy a la anterior página. 3 operado o multiplicado por qué elemento. Por el 1, ¿no es cierto? 3 multiplico por el 1 me da 3. ¿Ven? Siguiente, entonces aquí hay una sola alternativa. Pero fíjense, a ver, no es única. El elemento neutro es único. Por eso es que no es un grupo, ¿no? Como no es único, no es único la identidad. Por tanto, Z4 con el producto no es grupo. Ustedes en casa me lo van a hacer para Z3 con el producto. Y voy a preguntar, ¿es un grupo? Yo no sé si es un. Entonces, si fuese, tiene mucho que ver este elemento, ¿no? En este caso es primo, ¿no? En este caso no es. Entonces, tendrían que verificar luego para Z5 con el producto. Nuevamente, ¿es un grupo? Entonces, esa tarea sí se las dejo a ustedes, ¿ya? Muy bien. Bien. Ahora sí, continuaremos.
con un homomorfismo, sea H definida de G en G', un homomorfismo. Bueno, es una función en el fondo, pero que verifica una determinada propiedad, ¿no es cierto? Por si acaso les hago recuerdo, cuando H es un homomorfismo, sí, solo si H, pero hemos llamado F nomás, ¿no? En lugar de H, bueno, F le pondremos nomás la notación. Entonces, haremos nomás que sea como una función, ¿no? Entonces, este es un homomorfismo. F es un homomorfismo, sí, solo si sucede lo siguiente, que F operado sobre dos elementos de G, X y Y, pero bajo la operación de G, digamos asterisco, eso es igual a la imagen de X, el primer elemento, que vive en G, pero esta imagen vive ahora en G', ¿no? Operado con F de Y, ¿no? Pero esta operación, estos dos elementos viven en G', entonces esta operación es de G', ¿no? Por si acaso. Muy bien. Voy a hacer la siguiente definición. El núcleo de un homomorfismo. Bueno, entonces, el núcleo de un homomorfismo F que va de G en G', es el conjunto de los elementos de G mayúscula, es decir, de los elementos del dominio, de elementos de G con la siguiente propiedad, que la imagen de esos elementos que pertenecen al dominio siempre es igual a 0, ¿no? Que sí, lo voy a denotar al núcleo como un núcleo de este homomorfismo, es el conjunto de los elementos que pertenecen al dominio, pero cuya imagen de esos elementos van al 0. Pues el 0. Esta es la definición de núcleo. ¿Ya? Bien. Una propiedad importante de núcleo es la siguiente propiedad, teorema. El núcleo de un homomorfismo F que va de G en G' es un subgrupo de G, el dominio de esta función. Esto es lo que hay que demostrar, que el núcleo de un homomorfismo es un subgrupo de G. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo demostrarían aquello? La última clase, recordarán ustedes que para demostrar subgrupos hemos utilizado un teorema, ¿no? No hemos utilizado la definición de subgrupo, ¿no? Si quisiéramos utilizar la definición de subgrupo, tendríamos que demostrar que el núcleo de F es un grupo, ¿no? Si demuestras que el núcleo de F es un grupo, bueno, eso es suficiente para decir que el núcleo de F es un subgrupo de G, ¿no? Pero esa tarea es muy pesada, ¿no? Lo que vamos a utilizar es cuando, pues, un conjunto, que es subconjunto de G, es un subgrupo. Entonces, prueba. Lo único que vamos a demostrar es la siguiente implicación. Por demostrar, ya. Bueno, ahora qué vamos a demostrar. Si A pertenece al núcleo de F,
y B pertenece al núcleo de F, lo único que vamos a demostrar es que A operado con el inverso de F, opuesto de B, perdón, también es un elemento del núcleo de F. Esta implicación hay que demostrar. ¿Cómo se demuestran las implicaciones? Se acepta la hipótesis, ¿no es cierto?, para alcanzar la tesis. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aceptaremos la hipótesis, sean A un elemento del núcleo de F y B un elemento del núcleo de F. Por demostrar que A operado con el opuesto de B es un elemento del núcleo de F. Ok. Bueno. Perfecto. Bien, pero decir que este elemento pertenece al núcleo de F, voy a la definición de núcleo, eso quiere decir que verifica esta propiedad, ¿no? Un elemento, cuando pertenece al núcleo de F, por ejemplo, G, es un elemento del núcleo de F, si solo sí, F de G es igual a 0. En este caso, A operado con B', es un elemento del núcleo de F, si solo sí, este F sobre este elemento, este es igual a 0, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que ir a ver, ¿no? Sería bien, como quiero demostrar en el fondo una igualdad, partir del primer miembro para llegar al segundo miembro. Eso sí podemos hacer. Ya. Bueno. A ver, ¿cómo lo harían ustedes, por favor? A ver, intenten demostrar esta propiedad, entonces ya tienen trazado lo que se tiene que hacer. ¿Cómo sería que el núcleo de F es un subgrupo de G? A ver, les doy un tiempito de 5 minutos también, ¿no? Entonces, en este momento es 56 más 5, recibo. A ver, intenten, por favor, hacer. Siempre es muy importante intentar hacer, ¿no? Sumamente importante. O bien empiezan demostrando esta igualdad, parten del primer miembro para llegar al segundo miembro, o bien utilizan, ¿no?, estas hipótesis para alcanzar a demostrar que evidentemente esta igualdad sucede, por lo tanto A operado con B' es un elemento del núcleo de F. O sea, todo es lo que queremos demostrar. Entonces, se puede hacer por cualquier lado, por si acaso, ¿no? A ver, intenten cualquiera entonces de las opciones y que se llega, por supuesto, al mismo resultado. The time is 8:00 p.m.
Una cosa interesante acá, si A pertenece al núcleo de F, es que FD, por definición, ¿no? F de A es igual a 0, y aquí lo mismo, si B pertenece al núcleo de F, F de B es igual a 0, ¿no? Esas cosas tenemos. Entonces, F de A es igual a 0, y F de B es igual a 0, ¿no? Ok, perdón, a 0, a ver, voy a la página anterior. Sí. Sí. Ya, ya, perfecto. Quiero indicarles lo siguiente. Este 0 es el elemento neutro, esta definición tenemos que hacerla bien clara, ¿no? Es el elemento neutro de E'. Entonces, bueno, en muchos libros se escribe así, pero concretamente este es el elemento neutro de G'. Entonces la definición la vamos a manejar y la vamos a arreglar así, por favor, ¿no? Porque este G, no sabemos si es, pues, si fuese los enteros, claro, su elemento neutro bajo la suma es el 0, ¿no? Es bien importante ese hecho. Entonces, como estamos manejando situaciones más generales, entonces, el elemento neutro de G es E, el elemento neutro de G' es E'. Entonces, la imagen de cualquier elemento del dominio tiene que ser al elemento neutro del segundo conjunto. Por eso es que estamos arreglando en esta parte, ¿ya? Entonces, voy a demostrar con esta explicación. Es muy importante ese hecho porque hemos escrito igual a 0 por, bueno, ese 0 es el elemento neutro, pero claro, para un grupo bastante particular podría ser para Z, pero este es un G', entonces por eso es que necesitamos simbolizar al elemento neutro de G' con E', ¿ya? Muy bien, entonces, ahora sí demostraremos que esto sucede. Entonces, este no es 0, sino que es E'. ¿No? Bueno, entonces vamos a la siguiente página. Esto sucede. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Inclusive, por cuestiones de notación, tendríamos que llamarle a este E', que es el neutro de G', quizás mejor, E sub 1. A ver, ¿qué le podemos llamar? El problema es el siguiente. Vamos a la página anterior, sí, no sé si aquí hemos utilizado. Ya, el problema es el siguiente. ¿Cómo hemos definido el opuesto? Es el axioma 4, el opuesto, existencia del opuesto. Hemos indicado que para todo A que pertenece a G existe un A', tal vez que A operado con A', hemos dicho que es el elemento neutro E, ¿no es cierto? Este prima es el gran problema, ¿no? Porque el prima generalmente lo manejamos para el opuesto de A, ¿no? Si, por ejemplo, estuviésemos trabajando en Z más, ¿cierto? El opuesto de 1 es el menos 1, porque 1 más menos 1 es igual al neutro, ¿no? En este caso el neutro es el 0. Entonces, fíjense, el opuesto de 1 es el menos 1, del 2 es el menos 2, porque sumados me da el neutro, ¿no? Y así sucesivamente. Bien. Pero, ¿qué pasa con los reales menos el 0, pero bajo el producto? Por ejemplo, ¿cuál es el elemento neutro para el producto? Se le llama elemento identidad, el 1.
Porque cualquier número real distinto de 0, por ejemplo, el 5 multiplicado por el 1 siempre me va a dar el 5, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que restringir a todos los reales menos el 0? Porque cuando ahora buscamos para cualquier número real su opuesto, ya no se llama opuesto, se llama inverso multiplicativo. ¿Por qué este inverso multiplicativo a mi operación es el producto multiplicado por su inverso me da el elemento identidad 1, ¿no? Para el 5, por un quinto, siempre me va a dar 1, ¿no es cierto? Para el 1 medio, ¿cuál es su opuesto multiplicativo? El 2 multiplicado me va a dar 1, ¿no? Siempre es. Entonces, por lo tanto, evidentemente es un grupo. Entonces, esa notación es sumamente importante, ¿no? En muchos casos, en este caso, al opuesto, lo hemos manejado como a la menos 1, ¿no? Ya. En forma general, este es A', ¿no? A operado con A' tendría que ser 1. Y A' se estaría manejando como a la menos 1. Ya. Ok. Por eso es ahora la dificultad acá. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Entonces, voy a mantener esta expresión. ¿Qué tengo que demostrar? Voy a la página anterior. Esto tengo que demostrar, ¿no? El problema es que esto mantengo. Y aquí quisiera sacarle su opuesto o su inverso. Se va a ver así, ¿no? Este es el problemita, ¿no? El inverso de la identidad es el mismo, ¿no? No hay mucho problema. Este se puede escribir como por propiedades, ¿ya? Y al operar estas dos expresiones, lo que voy a tener es, voy a la página anterior, necesito que sea siguiente, que esta operación esté en el codominio, ¿no? Voy a tener esta expresión, E' operado con E' es E', la identidad simplemente. Ahora bien, por propiedades de homomorfismo, esto se escribe así. Eso es lo que quería demostrar, ¿no? Anterior. Eso es lo que quería demostrar, ¿no? Por lo tanto, A asterisco A' es un elemento del núcleo de. Por lo tanto, A asterisco B' es un elemento del núcleo de F. Entonces, evidentemente, el núcleo de F es un subgrupo del dominio del homomorfismo F, ¿no? Bien. Esta partecita hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este no es, bueno, el opuesto del elemento identidad es el mismo elemento identidad. No habría ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Entonces, esto simplemente así, y tengo la siguiente expresión. Exactamente. Bien, ¿qué más tengo que hacer en esta parte? Creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ya, entonces, el día martes nos vamos a reunir y podríamos repasar, hacer más ejercicios quizás, ¿ya? Por hoy vamos a quedar aquí. Quiero que repasen esta última parte, vayan repasando algunos conceptos nuevos que hoy hicimos, que
posiblemente ingresen al examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta?